here, but you're not, 'cause the drinks bring back all the memories of everything we... Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de tesis. Me he partido en dos más. Les presento al profesor Víctor Loaiza. Les presento al profesor. Hola, buenas tardes. Hoy día vamos a hablar de tesis. Prepárate. Listo, señores, entonces empezamos. La primera etapa es el título. ¿Cómo quieres hacer tu título? En primer lugar tienes que conocer cuál es el problema. Hay un método denominado AQP. El método AQP es el que va a permitir que tú identifiques un problema, identifiques en qué área vamos a desarrollar la investigación o qué área vamos a mejorar. Entonces vamos a ir con casos para que lo entiendas mejor. Iniciamos entonces con la primera etapa, ¿no? Nosotros ya ubicamos un problema. Vamos a un ejemplo práctico. Por ejemplo, en la empresa los clientes están yendo, no seguimos con los mismos clientes. Entonces mi problema tiene que ver con la fidelización de clientes. Es un tema de tendencia, es un tema atractivo, es un tema novedoso en algunos casos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer las búsquedas sistemáticas. Tenemos que hacer las búsquedas de referencia y efectivamente validar si el tema me conviene, el tema me interesa. El modelo o el objetivo del curso de tesis 1 o proyecto de tesis que dicto consiste en que ustedes tengan muy buena relación y les interese, les apasione el tema, porque es su investigación, es su aporte científico, es la realidad o la implementación de mejoras que ustedes van a aplicar. Y esto tiene que ser de su agrado. Entonces la primera etapa es que ingresemos aquí a Google y colocamos para la búsqueda de fuentes científicas Google Académico. Entonces nos vamos a la búsqueda avanzada y en búsqueda avanzada nos vamos a ver justamente mi referencia AQP. Dentro del AQP nosotros ya teníamos el problema. Profesor, el problema, la fidelización de clientes. Perfecto. Faltaría el A. El A significa en qué lugar lo vas a aplicar. ¿Dónde? Profesor, yo lo voy a aplicar justamente en tesis 1 o proyecto de tesis. Nuestro curso se encarga de ver el sector, de ver de manera general primero el problema. Entonces podríamos decir en las empresas del sector salud, o podríamos decir si es que estamos viendo justamente un problema en un caso particular de una clínica, o tal vez podríamos decir, profesor, hay un problema de fidelización de clientes en el restaurante tal. Entonces vamos a empezar en tesis 1 y en proyecto de tesis con la búsqueda sistemática de la fidelización de clientes en los restaurantes de comidas del Distrito de los Olivos, o del Perú, o de Latinoamérica, o a nivel mundial, dependiendo de tu investigación. Entonces ya tienes el lugar, a dónde lo aplicas. Y por último, ¿quién? ¿Quién es el factor principal de tu investigación? Entonces, si estoy viendo fidelización, puede ser una fidelización de clientes de acuerdo al problema que tienes, pero también podría ser fidelización de personal. Entonces, esa es la Q aquí. Entonces, chicos, ya tendríamos el AQP implementado. Teniendo ya el AQP implementado, ¿qué nos corresponde ahora? Nos corresponde entonces hacer nuestra búsqueda avanzada. Por eso mi problema es, la palabra clave del problema es fidelización. Entonces, como ya había hecho la búsqueda, colocamos de clientes. Con la frase exacta, podemos poner en el sector, ¿no? Profesor, en el sector clínicas. Vamos a ver la fidelización de clientes en el sector clínicas. El año, el tiempo. Yo recomiendo un periodo de 5 años. ¿Por qué? Porque a lo largo del avance tecnológico y científico, algunas investigaciones ya están quedando obsoletas con un periodo mayor a 5 años. Entonces 5 años es una referencia muy importante, muy significativa para que tu investigación tenga buenas bases. Entonces ponemos desde el año 2015 hasta la fecha actual, que ya estamos 2020, ¿correcto? Y comienza la búsqueda avanzada, que vamos a encontrar una infinidad de artículos que justamente tienen la palabra clave fidelización de clientes clínica. Por ejemplo, impacto de la certificación ISO 9001 en clínica. Como ves, en este artículo están implementando valores o factores de calidad para mejorar y obviamente eso se va a ver reflejado en la fidelización de clientes. Esto podría ser, es una investigación, gestión de relaciones con clientes CRM,
cualidades no atendiendo, esto está en portugués, por ejemplo. Entonces, vas a encontrar referencias de los últimos 5 años. Como ves, tienes 375 referencias. De estas 375 de referencias, tenemos que hacer un filtro para poder validar qué temas están relacionados con investigación. Ahora tenemos otro problema. Profesor, yo ya tengo un problema, pero no sé aplicarlo. No sé ubicar una zona específica, no tengo algo relacionado. La verdad me gustaría mucho ver un tema de fidelización, pero la verdad la idea todavía la tengo no tan clara. Entonces, señores, tenemos que hacer uso también de algunas herramientas tecnológicas que te permitan ubicar palabras relacionadas, ¿no? Palabras relacionadas a tu investigación. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos buscadores como Keyword Tool o algunos otros que te permiten justamente hacer un plan de referencias a tu investigación. Entonces vamos a usar el primero para poder darle la referencia. Colocamos Keyword Tool, IO, y esto te permite hacer una relación de temas justamente enfocados a tus variables, enfocados a quién va. Entonces, si tienes el A, que es dónde lo vas a aplicar, y la Q, a quién le vas a aplicar, entonces esta herramienta que es el Keyword Tool te va a permitir ubicarlo. Por ejemplo, profesor, yo había visto fidelización. Entonces, quiero entender dónde puedo investigar lo de fidelización para poder también hacer mi búsqueda sistemática más efectiva. Entonces, mira, como ves, te da palabras relacionadas para que tú ubiques dónde lo aplicas y a quién. Fidelización de clientes, fidelización Philip Kotler. Entonces ya vas conociendo incluso autores. Concepto y perspectiva contable, interno, al cliente. Entonces, chicos, esta es otra herramienta que les estoy compartiendo para que puedan ustedes hacer la búsqueda antes de iniciar tu investigación. Muy bien, señores, ustedes tienen acceso a través de su biblioteca virtual proporcionada por la universidad, en la cual ustedes van a poder ingresar a hacer una búsqueda científica. Tienes la biblioteca virtual, como les había mencionado, y dentro de la biblioteca tienes un catálogo de fuentes. Profesor, tengo libros, tengo bibliografía muy buena, tengo referencias de Pearson, McGraw-Hill, tengo también, profesor, EBSCO, ProQuest, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo sugiero, señores, y es importante que usen este buscador adicional al Google Académico, porque estos buscadores te dan referencias bibliográficas de fuentes que han sido ya validadas, que quiere decir que han pasado un filtro, que un autor no puede dar una afirmación o no puede dar una sugerencia de un método, de una estrategia, de una herramienta, sin haber primero sido validado su presentación, sin que se hubiera validado desde un principio las características de esta investigación o información que él mismo ha presentado. Entonces, para poder publicar de manera científica en EBSCO, en ProQuest, estas personas han tenido que pasar por un filtro. Por eso se les comunica la importancia de usar EBSCO y ProQuest. Vamos a hacer uso del primer buscador EBSCO. Entramos al sitio web. Sugerencia principal, señores, tengan su tiempo ordenado, porque este buscador también tiene un pequeño tiempo en el cual valida tus claves y después se desconfigura. Entonces sugiero sentarte y dedicarte tiempo lleno para que puedas hacer tu búsqueda sistemática. Y aquí en EBSCO vamos a ver todas las áreas del conocimiento. Nos va a pedir entonces, en referencia a todas las áreas del conocimiento, las búsquedas de fuentes científicas. También te da un pequeño manual de búsqueda. Entonces acá en EBSCO, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una búsqueda general. Estábamos viendo la palabra fidelización. Queremos saber la fidelización. Desde que tú colocas la palabra fidelización como término general, EBSCO te va a dar 253 artículos. Entonces, ¿qué hacemos? Estos 253 vamos a copiarlos en un Word o en un cuaderno, porque es nuestra primera búsqueda. Porque vamos a describir en nuestro modelo de T1 las características de nuestra búsqueda. Vamos a colocar: se hizo la búsqueda mediante artículos científicos por fuente EBSCO y se encontró 253 artículos. Ahora, de estos 253 artículos, nosotros ya habíamos localizado con el contenido anterior, de acuerdo a la A y la Q, dónde lo vamos a elaborar y a quiénes le vamos a aplicar justamente esta investigación. Por ello, EBSCO
te va a dar una herramienta adicional que se denomina búsqueda avanzada. Porque si tú buscas fidelización, te va a buscar en todas las ramas. El lugar a dónde vamos a aplicar la investigación, empresas, imaginemos el rubro restaurantes. Correcto, empresas del rubro restaurantes. Entonces, hemos hecho la búsqueda fidelización, empresas restaurantes. Colocamos de frente porque estamos haciendo una redundancia, restaurantes. Entonces, en fidelización de restaurantes, ¿ves? Ya te da solamente 4 artículos de búsqueda. Perfecto. Entonces tienes marketing de relacionamiento en pymes, no sector, está en portugués. Y dentro del artículo que se está publicando, validar nuestros años. Como les había referenciado, 5 últimos años. 2017, 18, 19, 20, conforme, profesor. Acá hay 3 años, está validado. Y vamos a leer de frente primero nuestro resumen. ¿Qué nos dice esta investigación? Ellos nos están dando una referencia, nosotros estamos buscando fidelización y nos da una pequeña noción de relaciones, ¿no? Entonces esperamos que el artículo cargue. Entonces en este artículo nosotros justamente ya habíamos evaluado, profesor, ya tenemos clasificado que en nuestra investigación vamos a hacer la evaluación de los clientes, cómo fidelizar a nuestros clientes. Y este artículo en el resumen te está dando una idea ya central de qué experiencias ellos han conseguido relacionando la fidelización de clientes. Si te vas al resumen y vamos a la parte que indica esta investigación, acá justamente ellos han hecho una exploración de casos en restaurantes. Eso es lo que te vale. Ese es el material científico que te va a dar a ti un antecedente y una referencia con bases sólidas para tu investigación. Y vamos al punto principal. Los resultados se presentan para fomentar las relaciones que desarrollan las fronteras de confianza y satisfacción. Ellos ya te están dando 2 variables interesantes. La confianza y la satisfacción es una herramienta o una alternativa de solución justamente frente al problema de fidelización de clientes. ¿Ves? Ya nació una variable que puede servirte para seguir haciendo tu búsqueda. Entonces tú vas haciendo la recopilación. ¿En qué consiste? En que tú indiques, de acuerdo a la investigación de marketing relacional proporcionada por el señor Moisés, vamos con el apellido, por el señor Moisés J, el señor Ferreira R, el señor Casou, la señorita Piscinato N, ¿correcto? Mencionas a los autores, colocas la fecha en el año 2017, indica que una de las herramientas más importantes para la fidelización es la confianza y satisfacción. Y comienzas a narrar. Me indicas de acuerdo a la investigación, por ejemplo, ellos han hecho un análisis, tienen una población, tienen valores porcentuales de los resultados y tienen diversas respuestas. Podemos ir leyendo el artículo, pero vamos un poquito a las conclusiones para poder entender en qué es lo que logró esta investigación. Entonces dice, a nivel global los restaurantes permanecen en 3 grandes estructuras de su actividad, ¿no? La gestión del mercado, la gestión de operaciones y la gestión estratégica, ¿ves? Entonces, como ves, en cada artículo van apareciendo variables y elementos que te va a permitir a ti aumentar tu investigación, aumentar el material referencial. Entonces ahora pasamos a la etapa cómo describirlo.